Hola amigos, buenos días. Me preguntéis muchísimas veces por qué vuestros perros o por qué mi perro se lame las patas anteriores continuamente. Y esto tiene mucha relación, o suele ser casi la causa más frecuente, aunque hay otras que vamos a ver, de una pododermatitis en perros. Todo esto os lo cuento aquí en el vídeo. Venga, ahora nos vemos. Lógicamente, cuando veis que vuestro perro se lame continuamente las patas, debéis pensar, en primer lugar, lo más fácil de pensar es que vuestro perro pueda tener algún objeto clavado, alguna pequeña herida y demás. Lo más lógico, por tanto, va a ser que examinéis la patita del perro y observéis si vuestro perro vaya a tener, no sea, pues una espiga clavada, una piedra que se le ha quedado incrustada y demás. Esto suele ser una cosa relativamente fácil de entender y que no sería fácil, no sería motivo por el cual hacer un vídeo. A continuación de aquí hay otra serie de causas que ya sí que son un poquito más complejas y que requieren pues un poco más de vuestra atención porque si bien es cierto que los perros pueden lamerse las patas fruto de un comportamiento compulsivo, es decir, un perro que tiene ansiedad o que está inquieto, pues puede reflejar esta ansiedad o esta inquietud lamiéndose directamente las patas y lo lamen de una forma continua y esto pues hay que entenderlo así, pero vamos a ver, sinceramente no es la causa más habitual de que un perro se lama a las patas, especialmente las patas anteriores que suelen ser las que con mayor facilidad no solamente se lamen, sino que incluso a veces hasta se muerden compulsivamente. Es decir, es que está ahí el perro mordiéndose la patita y llegan a producirse heridas y demás. Y el tema, pues, bueno, tiende a complicarse. Las causas de este lamido continuo, pues tenemos desde la simple presencia, por ejemplo, de un quiste interdigital entre los deditos de las patas, una dermatitis atópica suele ser también una causa bastante frecuente, es decir, algo que haya el perro tocado algún elemento que le provoca, claro, al estar continuamente en contacto con el suelo, pues que haya pasado con una superficie, por ejemplo, que esté con algún tóxico o algún veneno y pues eso le provoque una reacción a nivel cutáneo en las patas. Luego tenemos, aparte de los quistes y aparte de las dermatitis atópicas, pues podemos tener que le pueden picar también bastante las patas, suele ser bastante frecuente que se las lama porque sufra pues una intolerancia alimentaria, puede ser una causa. Pero todas esas no tienen ni comparación con la causa más frecuente que es la pododermatitis. La pododermatitis ya como tal es una enfermedad, ya se entiende que es un proceso bastante grave. Y es bastante grave porque la pododermatitis, como su nombre indica, es la inflamación sobre todo del espacio interdigital, es decir, aquí de la zona entre los dedos. Pues imaginaros que si nosotros ya tenemos poca piel aquí, esta zona en los perros es especialmente sensible. El lamido continuo de cuando esa zona está inflamada, pues provoca que el proceso encima se agrave y que puedan aparecer trayectos incluso fistulosos, se provocan heridas, el perro se muerde continuamente y el problema no cura, pueden haber crecimientos de bacterias y sobre todo de hongos, que es bastante frecuente, y llegan incluso, hay que decirlo, a ser un problema grave porque tienden a ser incluso en algunas ocasiones, si no se tratan de forma acertada, pues no voy a decir que incapacitante al 100%, pero pueden llegar a ser problemas graves porque no es una zona donde sea fácil hacer un buen tratamiento. Por lo tanto, para tener buen éxito en el tratamiento de la pododermatitis y evitar, por lo tanto, que vuestro perro se esté continuamente lamiendo las patas y demás, pues lógicamente
el veterinario que os atienda tiene que identificar muy bien la causa de esa pododermatitis, porque todo esto hará que el tratamiento sea diferente. Es decir, si vuestro veterinario identifica que el problema es un problema que está ocasionado por hongos, pues es muy fácil. Vamos a una tienda, compramos ketoconazol, que lo podéis comprar pidiendo una crema en farmacia para pie de atleta, que están formuladas a partir de ketoconazol, y el tema pues enseguida va a curar. Si es un tema bacteriano, pues tendréis que dar un antibiótico muy posiblemente vía oral, es decir, no va a ser, como estáis viendo, no tiene nada que ver un tratamiento con otro. Si, por ejemplo, el problema es una alergia, pues tendréis que ver qué es la causa que provoca esa alergia. Incluso hay pododermatitis que pueden tener un origen en una alergia de otro tipo. Pues hay que identificar una alergia a lo mejor bacteriana, alimentaria. Tenéis que identificar qué es lo que está provocando. ¿Tratamientos caseros en este tipo de situaciones? Pues sí, se pueden hacer. El principal tratamiento casero que tenéis que hacer siempre en este tipo de situaciones es una limpieza exhaustiva. Y punto. No hay que complicarse mucho más la asistencia. Si tomáis la precaución de cuando vuestro perro vuelve a casa, especialmente cuando tiene las patas muy sucias, en darle un lavado con agua y jabón, pues perfecto. Si veis que vuestro perro ya empieza a tener alguna pequeña herida o algo que no sabéis muy bien, todavía no se lame mucho, pues le podéis poner clorexidina, digluconato de clorexidina, que tiene un efecto antiséptico, que si se lo lame no es tóxico y que va a funcionar francamente bien para curar esa pequeña herida o erosión que tenga en el espacio interdigital. Pero ya os digo, la pododermatitis se cura bien identificando la causa. Los remedios caseros, pues son remedios para las heridas, es decir, sobre todo ya os digo, baños y demás. Y poco más que os tengo que decir. Simplemente agradeceros que hayáis visto este vídeo, sugeriros que por favor, si es la primera vez que nos veis, os suscribáis al canal, que es una manera muy buena de que YouTube nos enseñe a personas que todavía no nos conocen y que pueden necesitar una asesoría veterinaria gratuita, o lo poco que podemos hacer vía internet, que no es mucho, porque no estamos delante del animal. Y aquí os dejo un vídeo que seguramente os interesará también. Venga, que tengáis buen día. Chao.